pero quizás todo lo que estamos diciendo está comprendido dentro de los audios que vamos a compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar al ministro de Defensa, hasta por lo menos que asuma como diputado nacional por la Libertad Avanza de la provincia de Mendoza, Luis Petri, hablando de la reforma laboral, esa misma que él va a defender, por supuesto, con disciplina partidaria. Esta reforma laboral no va a quitar derechos. Todos aquellos, esos 6 millones de trabajadores que se rigen por la ley de contrato de trabajo, la 2744, o que se rigen por convenios colectivos de trabajo, digo, con esa ley, van a seguir en ese régimen. Ahora, después lo que va a ocurrir es que van a ingresar una serie de trabajadores y van a ingresar con otro régimen laboral, pero eran trabajadores que estaban totalmente en la más absoluta precariedad, que se conoce normalmente como no registrados o negros. Sí, 40% es. Pero más de 40, más ya superan los trabajadores no registrados a los trabajadores registrados privados en la República Argentina. 6 millones de trabajadores. ¿Y eso lo cambia esta reforma laboral? Pero por supuesto, claro que lo va a cambiar, porque entre otras cosas se va a poder discutir, y esto es una de las cuestiones que tiene que debatir el Congreso, se va a poder discutir por regiones o por provincias. Digo, y esto me parece que es importante. Bien, ahí está. Lo de discutir por provincias es una de las estupideces más grandes que se han dicho en el ámbito público, ¿no? ¿Qué es eso de discutir por provincia? No se discute por provincia porque se discute por actividad, se discute por ramas. Digo, en la provincia de Jujuy no está Toyota, entonces ¿por qué discutir? ¿Qué se discutiría? No tiene ningún sentido. Esto por un lado. Y por otro lado, eso de que la pérdida de derechos sería para los nuevos, es falso, es absolutamente falso, porque después todos los, incluso acuerdos, porque no todos los juicios llegan a término, algunos tienen acuerdos previos, después se hacen a la baja, ¿sí? Está comprobadísimo que la pérdida de derechos, cuando se comienza a dar, aunque se dé para algunos, empieza a derramarse, porque eso sí derrama para todos. La pérdida de derechos sí derrama, Lo que no derrama nunca es la riqueza de los más ricos de la Argentina, pero eso sí derrama y se pone complicado. Te lo dice cualquier abogado laboralista, pero es efectivamente así. Cuando empiezan a cercenarse derechos, eso después inevitablemente se transmite a todos. Y recordemos además algo que es muy importante, y es cierto que el gobierno de Néstor Kirchner pudo retrotraer la ley Banelco, eso es verdad, pero ojo que tenemos el ejemplo de Brasil, donde Lula, por supuesto, llegó con la intención de tirar para atrás la ley, la tremenda ley de flexibilización que durante el gobierno espurio de Michel Temer se aprobó, y no puede, no le da el número. Y en un Congreso tan balcanizado como el que tenemos, capaz que es hasta más probable que vuelva a haber un gobierno nacional y popular que haya un Congreso que pueda acompañarlo en este sentido. Entonces es mucho más difícil la cosa de lo que se cree, Estos tipos llegaron para cambiar estructuralmente la Argentina. Lo vienen intentando hacer el 24 de marzo del 76 y lo van logrando, ¿no? Salvo los momentos virtuosos que conocemos, lo van logrando. Entonces, guarda con esto, porque la resistencia tiene que ser muy fuerte. Promete la CGT con las nuevas autoridades que lo va a hacer. Veremos, ¿no? Obviamente escuchemos a uno de los triunviros de la CGT, Jorge Sola, hablar del tema. La reforma laboral que el gobierno está llevando adelante, bueno, tendría que primero sentarse con quienes tienen la posibilidad de dar respuesta a esto, que es el capital de inversión productiva y los trabajadores. Pero a veces creen que la política tiene soluciones mágicas y bueno, no está sucediendo. Yo creo que las soluciones en la Argentina tienen que atravesar por la herramienta de la política, pero para eso se necesita un amplio abanico en una mesa donde estén todos. Y lo digo hasta desprovisto de que el gobierno que hoy está esté en las antípodas de lo que pienso, pero creo que fue electo por la gente y en ese sentido es ahí donde el movimiento gremial tiene que hacer la política necesaria para defender los derechos de los trabajadores. Entonces, reclamamos, defendemos los derechos, somos creativos con eso, pero necesitamos espacios de discusión política para poder generar las soluciones a largo plazo.
Bueno, ahí estaba entonces Jorge Sola, veremos, porque estos espacios de discusión política parecen muy amañados en este contexto, ¿no? Esto no quiere decir que no haya algún tipo de modernización necesaria para llevar adelante, pero la verdad es que en los términos en los que te los plantea la derecha es una trampa. En los términos en los que te lo plantean los medios de derecha es una peor trampa. Y está demostrado en esto que hemos visto. Hay una evidencia en relación con esto. Los gobiernos flexibilizadores son gobiernos ajustadores también. Entonces lo que termina sucediendo es que no se genera empleo, todo lo contrario, se pierde. Porque lo que genera empleo es la economía, no es la pérdida de derechos, no es el estrado judicial el que genera empleo. El ejemplo del kirchnerismo está a la vista, digo, durante sobre todo los primeros años, los dos primeros gobiernos kirchneristas, el de Néstor y el primero de Cristina, se generaron 2,5 millones de puestos de trabajo, en algún caso con doble indemnización. Y sin embargo, los empleadores tomaban personal igual. ¿Por qué? Porque había demanda, básicamente por eso. Porque tenían guita para ganar, entonces no les importaba, porque no estaban pensando en echarlo al tipo, estaban pensando en vender más, en producir. Bueno, todo lo contrario de lo que pasa generalmente con los gobiernos ajustadores. Es obvio, yo te digo a vos, che, no vas a tener ningún problema, podés contratar a quien quiera porque después no hay indemnización siquiera, cualquier cosa. ¿Y para qué lo vas a contratar si no vendés? No tiene ningún sentido. Pero bueno, todo esto contraintuitivo es una batalla cultural también de los medios de la derecha desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar a Luis Juez, justamente hablando de algo que está directamente relacionado con todo lo que estamos mencionando, y es que necesita número el gobierno nacional y el establishment para generar este tipo de situaciones. Antes escuchemos a Alfredo Olmedo, si les parece, el que fue diputado, el de la camperita amarilla, el que tuvo denuncias por reducción a la servidumbre de algunos de sus empleados en la provincia de Salta. Escuchémoslo a Olmedo hablar de esto y después sí, escuchemos al juez. Pero yo trabajo 14 horas por día y usted me ve impecable, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el problema? Si se las pagan, pero le quiero aclarar algo para que no tenga duda. Los derechos que tiene usted nadie se lo va a quitar, una ley es después. Es claro, para el nuevo empleo. Y por ejemplo, yo tengo, entre otros rubros, tengo un restaurante, tengo una confitería, tengo el hotel. El mozo, si fuera por el mozo, quisiera trabajar 20 horas, porque como gracias a Dios factura bien el restaurante y en la confitería, no solo ganan un buen sueldo, ganan las horas extras, pero además las propinas, entonces hacen como un doble sueldo. Claro. Entonces, la jornada laboral no tengo duda que va a ser de 8 horas. Ahora, seguramente va a haber condiciones para aquellos que tengan que trabajar 10 o 12, por ejemplo, una cosecha, por ejemplo, este caso del mozo. ¿Vieron lo que es la impunidad en la Argentina? ¿Vieron? Por ejemplo, una cosecha, dice un tipo que tuvo denuncia por reducción a la servidumbre. De nuevo, vieron que estamos dando vueltas sobre las mismas cuestiones, ¿no? El lawfare sirve para perseguir a algunos, esos que tocan intereses, y sirve para generarle impunidad a otros, esos que buscan justamente que los sectores concentrados, ellos forman parte de esos sectores concentrados, tengan también impunidad en lo económico y en lo fiscal. Vamos a escuchar ahora sí a Luis Juez, otro de los cómplices habituales, una pyme de la política ya a esta altura, ¿no? Estuvo con todos, qué sé yo, siempre con su interés propio, por interés propio por delante, obviamente, y decía lo siguiente, juez. Tenemos que construir, yo he estado hablando estos últimos 3 días con Patricia Burrich para ver cómo hacemos en el Senado para construir ese mágico número de 37 senadores. Si vos no tenés 37 senadores, el Senado no funciona. Ese es el número que destraba el quórum, pero también el número que saca las leyes. Entonces, si vamos a discutir reforma laboral, código penal, el tema impositivo, necesitas construir una musculatura parlamentaria que te permita tener agenda en el Senado. Y eso es un trabajo que hay que hacerlo con consenso. Luis, pero, a ver, si yo no tengo mal los números, el Frente para la Victoria, no, Fuerza Patria no llega a 37, 38 en el Senado, ¿no? ¿Está ahí? No, va a tener 24, 25. Ok, bueno. Pero bueno, nosotros tampoco lo tenemos. Nosotros pasamos de tener 39 senadores en el primer año de gestión del presidente Milei, y ahí sacamos la ley base que toca aquello, y en la última votación hubo 7 votos.
Bueno, ahí estaba entonces Luis Juez. Cuando uno dice te han humillado y lo que fuera, y sin embargo seguís ahí, bueno, no tiene que olvidar eso, ¿no? Que hay intereses de máxima que están directamente relacionados con seguir formando parte de un espacio. Digan lo que digan de vos en términos personales. El mejor ejemplo no es Juez, quizá el mejor ejemplo sea Jorge Macri, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ni siquiera fue saludado en un Te Deum, y sin embargo hace pocos días estaba a los abrazos, gran derrotado, porque cuando yo escucho a algunos de los dirigentes del PRO diciendo no, porque el peronismo ya fue, ustedes salieron terceros y siguen perdiendo elecciones, además, y son furgón de cola de La Libertad Avanza. Claro, de nuevo, la verdad que como esto no es una justa deportiva, tiene menos importancia si saliste tercero, salvo porque la gente te da la espalda, obviamente, que vos lleves adelante tu proyecto. Y el proyecto de Jorge Macri y de Mauricio Macri está de algún modo perfeccionado por Javier Milei, no hay ninguna duda, ¿no? No tuvieron, de hecho, en La Libertad Avanza, cuando uno charla con algún dirigente, eso se le señala todo el tiempo, se lo señala como tibios a estos tipos, a los Macri, por ejemplo. Bueno, escuchemos al jefe de gobierno porteño hablando de lo que ahora le parece la alianza que deben tener con La Libertad Avanza. ¿Por qué es esta teoría que La Libertad Avanza hace como el PRO? Porque tienen las mismas ideas. En algunas cosas sí, en otras no tanto. A ver, plantéame las diferencias. Yo creo en un Estado presente y eficiente. Yo creo en la educación pública, yo creo en el rol del Estado en la educación pública, en la salud pública. Con equilibrio fiscal. Siempre. Ahora, el rol para mí del Estado en educación, en salud, es tan relevante como en seguridad, las obras públicas son relevantes. Ningún privado podría hacer el subte que estamos haciendo, ningún privado podría hacer de cero la autopista de Lepiane como la estamos haciendo. Ahora, después, con ellos puedo hacer más cosas juntas, sin ninguna duda. Entonces, hay matices. Ahora, lo que nos une es infinitamente más grande que las diferencias que tenemos. ¿Cómo ves lo que está pasando primero en el kirchnerismo y con Cristina? El peronismo hace mucho tiempo que no logra renovarse, no logra sacar nuevos liderazgos. Es el problema de ellos. Creo que el desafío nuestro es aprovechar este momento para transformar la Argentina de manera definitiva y, como dice el presidente, y como queremos todos los que hace tiempo estamos en la vereda enfrente del kirchnerismo, emprender un camino de crecimiento, de desarrollo, de bienestar para la gente en general. Y creo que el mensaje de las urnas fue claro, ¿no? ¿Cuál fue para usted? Hay una combinación, un montón de gente que confía mucho en el camino y mucha gente que dice, mira, aunque la estoy pasando mal, yo prefiero apostar dolor presente a cambio de esperanza futura. Fabulosa esa frase. Bueno, hay varias frases fabulosas de esta declaración del jefe de gobierno porteño, ¿no? Apostar dolor presente a cambio de una esperanza futura. Lo que siempre promete la derecha. El problema es que el dolor presente también se convierte en dolor futuro. Nunca cambia. Siempre pasa lo mismo. La luz al final del túnel. Digo, la cantidad de metáforas, los brotes verdes, las inversiones que van a llegar, la cantidad de metáforas que han utilizado y que nunca, por supuesto, jamás se comprueban. Todo lo contrario. Lo que siempre hay es sufrimiento futuro y después vuelven a empezar, porque claramente, digo, tienen un blindaje en términos mediáticos y hasta de redes sociales a esta altura. ¿Cómo no lo van a tener si los dueños de los medios e incluso de las redes sociales tienen los mismos intereses que ellos? Es obvio que los van a tener, ¿no? Es así. Y cuentan con, bueno, en todo caso, la falta de memoria o la defección incluso por parte de la dirigencia. Cuando yo lo escucho a Jorge Macri decir que el peronismo no se renueva, yo digo, mirá vos, lo dice Jorge Macri, ¿no? Al lado de Santilli, al lado de Ritondo, al lado de Patricia Bullrich, pero es el peronismo el que no se renueva. ¿Y con qué se renovó la derecha? Con Javier Milei, que fue a buscarlos a todos ellos, ¿no? Es llamativo. Pero bueno, es parte de quienes hoy se sienten triunfadores a pesar de haber perdido, porque dice, las urnas lo dijeron. Las urnas lo que te dijeron es que perdiste en la ciudad de Buenos Aires, el distrito donde gobernás. Esto pasó, ¿se acuerdan ustedes? En mayo, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar a Máximo Kirchner, que le dio una entrevista a nuestro amigo Diego Iglesias. Habló de varios temas. Escuchemos primero, bueno, algo que está un poco relacionado en este debate, ¿sí? Entra en el debate del que estábamos hablando en relación con
con Jorge Macri. Miren lo que decía Máximo Kirchner. Mira, hay muchos que cuando van a hacer algo, viste, van y encuestan, ¿no? Entonces, mirá, queremos hacer esto, pero esto la sociedad lo apoya en un 35%, lo rechaza en un 45% y una tanda de no sabe, no contesta o diferentes intensidades. Y no se anima a instalar, ¿no? A convencer, ¿no? Yo arranco de acá, está bien, hoy por hoy la postura nuestra no es mayoritaria, o todavía la sociedad no la conoce, o no hemos sabido comunicarla, también puede pasar. Y eso es un tránsito, es dedicación, es trabajo, es explicar, es debate, es discusión, y medio que nos quedamos, ¿no?, en la coyuntura de la opinión pública, aparte una opinión pública muchas veces, digamos, que está acordonada, digamos, por diferentes estamentos de comunicación, de poder, donde la discusión se centra en un lugar, parece que no podemos salir de ahí, cuando realmente tenemos espacios para debatir y discutir lo que va a venir. Bien, ahí estaba un poco, casi que se va dando una conversación entre los distintos audios que vamos escuchando acerca de esto, ¿no? Y una opinión pública acordonada por los distintos estamentos de poder. Efectivamente, eso sucede. Diego le preguntó por algo que, bueno, que no debería ser un elefante en la habitación, que es la relación con Axel Kicillof, y Máximo Kirchner habló sin tapujos del tema. Yo no tengo ningún tipo de... No sé Cristina, digamos, cómo estará con él. Yo, a ver, en mi relación con él siempre fue neutra. Fue una herramienta de auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina. Pero la verdad que yo no tengo... En ese sentido, yo puedo sí tener después algunas apreciaciones quizás personales, pero a mí no... Si me guiara por eso, o eso, por ejemplo, incidiera en mí, yo tendría que tener la capacidad, y la he demostrado que la tengo, con los diferentes sectores del peronismo, ¿no? Y cómo se han parado frente a Cristina y las cosas que han dicho de ella, y sin embargo, cuando construimos el Frente de Todos, agarramos, fuimos a hablar con todos, tratamos de construir una opción superadora, que obviamente después sucede lo que sucede, por eso también uno trata que eso no pase, porque costó mucho, porque hubo que acercar posiciones, hay que tener la capacidad en ese sentido. Yo no personalizo en ese sentido, no sé, digamos, si hubiera alguna situación de no me dejan crecer, y que vos digas que no te dejan crecer desde el lugar donde pareciera, digamos, de una gobernación, es medio raro, digamos, ¿no? Ahí estaba entonces Máximo Kirchner. Vamos a pasar a otro tema, pero que me parece que no es menor, porque lo que empieza a pasar es lo que señalaba Sabrina Selva hace un ratito, que el Poder Judicial, en línea obviamente con parte del poder político y el poder económico, están tratando de que las evidentes causas de corrupción que el gobierno debería estar enfrentando se vayan diluyendo, ¿sí? Mientras la persiguen a Cristina por situaciones, o a los demás, digo, ya hablábamos hace un rato de Amado, de Vido, que yo, por la causa Cuadernos, una causa insólita, inexistente, pero te lo ponen en la tapa de Clarín como una causa emblemática de la corrupción en la Argentina. Cuando vos la ves, si Vialidad era ridícula, Cuadernos es aún más ridícula, con idas y vueltas insólitos. Ahora en unos segundos vamos a compartir algo en relación con esto y vamos a estar haciendo una entrevista. Lo que sucede del otro lado es que lo que se intenta garantizar es impunidad. Y en la causa que se inició por los audios de Españolo en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que se busca es eso. Lo veíamos venir porque era obvio que el propio Diego Españolo, que fue despedido por los audios, no por otra cosa, casi que uno dice, si te echaron de la agencia por esos audios que se difundieron y echaron a tu segundo mencionado en tus audios, es casi una asunción de que efectivamente algo de esto era lo que estaba pasando y que los audios sobre todo son verdad. Bueno, pero no, volvieron a la vieja teoría, porque total la impunidad te lo permite, de que los audios son falsos. El que lo dice ahora es Mauricio de Alessandro, un abogado mediático, ha sido candidato incluso por la derecha, porque claro, no le venían durando mucho los abogados a Españolo, entonces fueron a buscar a uno que es medio de amianto, para que diga hasta lo insólito, por ejemplo, que los audios son falsos. A ver, que están editados se dio cuenta Mauro Federico y un sobrino de Españolo que tiene 7 años. Está bien, se dieron cuenta muchos que están editados y que son falsos. Pero una cosa es que sean editados y otra cosa es que sean falsos, me parece, para tratar de entenderlos. Coincidir en que
si vos los editás intencionadamente se convierte en una conversación falsa. Eso que Mauro Federico brinda y suministra a la justicia es falso. Es falso, el diálogo no existió, la voz no es, fue modificado, fue adulterado. Pero perdóneme, entonces, ¿la voz no es la voz de Españolo? ¿El que habla no es Españolo? Sí, entendemos que no, porque ese diálogo no existió. ¿Por qué renunció Españolo a su cargo si esto era falso? Porque estaba en una situación de gran tensión mediática y no obtenía la suficiente fuerza como para soportar el proceso judicial en que está embarcado manteniendo un cargo. Bueno, ahí está la explicación. Insisto, Mauricio de Alessandro es un hábil declarante, es un tipo mediático y es de amianto. Te va a contestar cualquier cosa, sabe, entiende esto. No tiene ningún problema. Hoy dice una cosa, mañana dice la contraria. Lo hemos visto, digo, no estoy calificando al personaje, lo estoy describiendo, es lo que efectivamente hace habitualmente y cualquiera que se lo ha cruzado mediáticamente sabe que efectivamente es así, es parte de su laburo también como abogado. Fueron a buscar al personaje ideal para tratar de zafar de una situación que es muy evidente. De nuevo, en la Argentina se enjuicia a gente que no está ni siquiera nombrada en las causas y se la termina condenando en 3 instancias, cuando ni siquiera fue nombrada en una causa, y se trata de hacer zafar a un tipo que formó parte directamente de un entramado o que aparece directamente vinculado o nombrado en audios, ¿no? El caso de Españolo con Karina Milei, el caso de Javier Milei con la causa Libra. A la vista, ¿no? El hecho está a la vista y sin embargo en esos casos es un objeto de estudio fuerte, ¿no? Lo que sucede con la justicia en la Argentina, que de nuevo la posteridad lo va a calificar como corresponde. El problema es que en el medio se lleva puesta tu vida, la tuya, la mía, la de nuestros hermanos, esa, porque este tipo de situaciones de lawfare, tanto para la impunidad como para la persecución, tienen un fin último que es la consagración de un sistema tremendamente injusto. Esto es lo que buscan al final de todo. Vamos a dejar el audio 10 para la conversación que vamos a tener en un ratito. Vamos a ir al 5, se lo estoy diciendo a Silvio Solar, ¿no? A nuestro compañero. ¿Por qué? Porque se llevó adelante el Festival de Mar del Plata. No sé si sigue o terminó, pero porque está muy deslucido el Festival de Mar del Plata, no es lo que era, las películas que vienen, un festival clase A, un festival de los más importantes del mundo, de la misma clase que Cannes o que Venecia, ¿no? Que Lido, lo que fuera, obviamente con menos lucimiento por lógica, pero que tuvo en su momento, en los momentos muy buenos de difusión del arte audiovisual en la Argentina, que se dieron sobre todo entre 2003 y 2015, muchísimo esplendor. Había tenido también todavía antes. Todavía sigue. Continúa, bueno, ahí va. Sí, hasta el 16. Sí. Ahí pero como decís continúa. vos, con otra Apagado, mirada, cine de otro tipo. Sí, absolutamente. Con situaciones muy particulares. Una situación muy particular es que que está al frente hoy del INCA, del Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales, es un contador pirobano de apellido, que no sabe un carajo de cine. No solo no sabe un carajo de cine, sino que además, como es también un impune, en términos de declaraciones, te dice cosas como, por ejemplo, al que se porta mal lo mandamos al microcine a ver una película nacional. Ah, qué lindo. Así son. Todo ¿viste? mal. Mientras el presidente que lo puso ahí baila frente a una bandera norteamericana, dice esas cosas. Qué loco. Un cine nacional que con todo, con defecciones, muchas veces con persecuciones, además, digo, ha sido glorioso. Ellos no lo saben, porque son brutos, porque no lo han visto, porque no lo han mirado, porque se formaron además en una época, la de los 90, después eso tuvo, por suerte, una vuelta muy importante. El nuevo cine argentino en los 90 empezó a tener muchísima fuerza porque es tremendamente resiliente. Y ni hablar a partir de 2003, con el fomento que hubo del cine y las artes audiovisuales en la Argentina. Pero en los 90 yo me acuerdo perfectamente cuando era un pibito que te cruzabas con cualquier boludo que te decía, a mí el cine argentino no me gusta. Sí, claro. ¿Cómo?
Sí, con esa... los prepararon para es aburrido, no sé, viste... Tienen esa matrix estructurada de Pochoclo y Estados Unidos con los cines, viste, y no entienden, no abren. Los pirovanos de la vida, son hijos de esa concepción. Claro, una concepción tremendamente cipaya, pero además... menos importante que sea cipaya, estúpida, claro. Porque es bruta, porque no ve lo que pasó, porque no sabe que existía Fabio o Aristarain o Lucrecia Martel. Ni los cines de barrio llegaron a ver. O los pibes incluso, claro, o los pibes que hacían los relatos cortos que durante los 90 la rompieron toda. Claro, ¿viste? Claro. O Bruno Estañaro, o Israel Adrián Caetano, que hizo todo su cine en la Argentina. Claro. ¿Viste? En los 90 surgen todos estos divinos, bueno, las películas de Yussi. Ni hablar la década de oro, la época de oro del cine argentino, con Argentina Sonofilm, y con todo lo que sucedió, que se terminó a partir de 1955. Hay dos grandes elementos que terminan con la década de oro del cine argentino. Uno es una crisis del celuloide muy fuerte, para nuestros países, y otra es la persecución que hizo la Revolución Libertadora de quienes habían sido las autoridades de Argentina Sonofilm y de todo el fomento que el peronismo había tenido de la primera etapa del cine argentino. Claro. Digo, Luis César Amadori encarcelado y luego teniéndose que ir a España. Esto hasta terminó con carreras como la de Zuli Moreno. Claro. Sucedió en la Argentina y cuando vos mirás el momento en el que comienza la era de oro del cine mexicano, es justo después de la Revolución Libertadora, cuando se termina la era de oro del cine argentino. Estos brutos no saben que hay otros brutos que ya lo hicieron antes que ellos. ¿No? Que esta persecución al cine argentino, que es ideológica, es absolutamente ideológica, porque lo que les molesta son las historias que se cuentan en la Argentina. Sí, no pueden conectar. Ya ha sido hecha, y por supuesto que provocó daño, y está provocándolo ahora tampoco. Yo soy fanática de Cinear y me estoy bancando el cambio de mirada que hay. Cada tanto se les escapa algo, como habrá sido lo de Marilina, que se les escapó, y aparece algo lindo, pero como cada vez más lo que era Cinear se va pareciendo a Volver. Claro. El canal Volver es un gran, que Dios me perdone, ¿no? Pero es un desperdicio, porque todo el tiempo te pasan las mismas películas. Como que no hay otra mirada argentina. No vas a encontrar en Canal Volver un Volver de otras películas que no sean siempre, con todo respeto, ¿no? A Palito. Todavía siguen pasando la fiesta de todos. Bueno, ¿ves? Ahí está. ¿Entendés? En todo eso hay algo muy ideológico. Y en este pirobano, este personaje, claramente se ve eso. Hubo hace poco un concurso de videitos en TikTok, ¿no? Para el cine argentino. Promocionaron el Festival de Mar del Plata con piezas hechas por inteligencia artificial, lo cual para toda la comunidad cinematográfica fue como un insulto intolerable. Hay muchos que hablan y que dicen las cosas que tienen que decir. Hay otros que hablan menos de lo que deberían hablar, ¿no? Porque estamos hablando nada más ni nada menos que de una industria cultural que ha sido, de nuevo, que ha dado prestigio en el mundo a la Argentina, ¿sí? Muchos rusos, sobre todo de generaciones anteriores, muchos cubanos, muchos mexicanos nos conocen por nuestro cine argentino. Y aparecen estos pirovanos y dice cosas como en el festival, mirá. Carlos, las novelas argentinas han desaparecido prácticamente. Muchos de los actores terminan recayendo obviamente en el cine. ¿Hay temor en que pase algo similar con este sector? Mira, yo creo que no. Yo creo que la tecnología está reconvirtiendo el contenido de entretenimiento. Es cierto que la novela televisiva hoy no es un producto que se produzca, pero te maravillaría la cantidad de lo que se llaman videos minuto que se están empezando a producir, productos de ficción de 60 minutos en videos de 1 minuto, en 60 capítulos en formato vertical para un reel, y que están empezando a aparecer. Ese es un fenómeno que vas a ver muy pronto, que todavía recién está emergiendo. Bueno, esto es Carlos Pirovano, ¿no? Esta concepción, no saben lo que es el cine, no entienden, no lo entienden. Pero de nuevo, ponen todos sus prejuicios. Bueno, lo había dicho, ¿no? Que yo no me acuerdo qué película era la que dijo, no la vi, pero vi los cortes, la vi por TikTok, vi los cortes por TikTok. Tipo que dirige hoy el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales.
No tiene ni la atención para quedarse 1 hora y media viendo una película. Y opina, por supuesto, acerca de la película. Creo que era Omar Argentum, la que la había visto por TikTok. No podía opinar y la estaba defendiendo a la película sin ningún conocimiento, ni siquiera se había tomado el trabajo de verla. Por último, porque va a tener que ver con lo que vamos a estar charlando ahora, vamos a escuchar a Roberto Herrera, el abogado de uno de los implicados en la causa Cuadernos, uno de los que apareció como arrepentido, contando algo que la verdad que es tremendo, digo, y lo volvemos como aceptable. En caso de que sea cierto, por supuesto es terrible. Escuchen lo que el abogado de Manzanares decía de lo que tuvo que enfrentar su representado. No la pasó bien cuando Manzanares declara como arrepentido y estábamos bajo otro gobierno que era el de Macri. ¿Qué quiere decir con eso? A ver. Y cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia, sí, donde estuvo casi aproximadamente, no sé si estuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo, con un reflector las 24 horas, como estos reflectores. Claro, claro. Y filmándolo las 24 horas, no sabía si era de día, si era de noche. O sea, era un castigo. A nosotros, cuando logro la excarcelación de él, él entra dentro del sistema de testigo protegido, y nosotros no lo podíamos ver a Manzanares, y el primer día que lo citan, nos podemos, digamos, encontrar con él, junto con el doctor Di Giuseppe, que del estudio fuimos a verlo. Nos citaron a las 2 de la mañana en Lobos, en el medio del campo. Nosotros, para poder verlo a Manzanares, fuimos a un lugar donde no sabíamos qué nos podía pasar. Entonces, eso no fue en el gobierno ni de ni del kirchnerismo, ni de Alberto Fernández. Fue en el gobierno donde él estaba declarando como arrepentido. Bueno, ahí estaba entonces, de nuevo, sabemos que estas cosas pasaron, sabemos además que apretaban empresarios diciéndole entreguen a Cristina y van a tener mayores prebendas, sabemos que Stornelli decía, ojo que la sortija no es para todos, ¿no? También alguno de los detenidos en la causa Cuadernos me contó directamente en la cárcel que lo apretaban para que favorecieran a algunas empresas en los negocios en los que ellos habían estado. Pero eso me parece que en todo caso queda de costado. La búsqueda era esa, ¿no? Que denuncien sobre todo a Cristina Kirchner. Vamos a saludar a el doctor José Manuel Ubeira, ustedes lo conocen, en este caso representa o defiende a Oscar Tomás, otro de los acusados dentro de la causa Cuadernos. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? Marco Cittadini, acá en la Radio de las Madres, lo saluda. ¿Cómo anda?